Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Hoy damos la honra y la gloria a nuestro Rey. Damos la gloria al Señor. Y damos la gloria al Señor por su Espíritu Santo que está sobre la iglesia, que está sobre cada uno de nosotros. Que seguimos adelante en este tiempo de nuestro tiempo de discipulado, ¿sí? Ayer hablamos acerca de los atributos del Espíritu Santo. Los atributos del Espíritu Santo, algunos atributos del Espíritu Santo, pero hoy vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Recuerde que siempre les he venido mencionando que cuando hablamos de la divinidad de Dios, cuando hablamos del Espíritu Santo, pues nos quedan cortas las palabras y el conocimiento para hablar de esa preciosa persona maravillosa que es el Espíritu Santo, ¿sí? Tratamos de pronto de ir extractando, por decirlo así, algunas cosas que son bastante relevantes. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor, allí al libro de primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Siempre me ha llamado la atención porque cuando usted estudia la historia, la iglesia de Corinto era una iglesia establecida en una zona o en un lugar de mucha perversidad, de maldad. Se considera que Corinto era conocido históricamente como la ciudad de la vanidad, porque había mucha maldad, perversión moral y espiritual. Pero la misericordia de Dios es grande, como una iglesia, hermano, que tiene tanta perversidad, que es permeada por tanta maldad, tiene y disfruta y hablan abiertamente de lo que son los dones del Espíritu. Vaya conmigo allí a 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Y dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, escuche bien, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el Espíritu, a otros hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Qué bueno es nuestro Dios. Hablar de los dones del Espíritu Santo, qué importante. Hay algo que a uno a veces de pronto le inquieta. Yo pienso que no hay nada que envidiarle a nadie, ¿sí? Hoy en día se mueve algo en la parte ministerial, y es que a veces de pronto podemos caer o se puede caer en un estado de envidia
ministerial, ¿sí? Pero no hay nada que envidiar. ¿Sabe por qué? Porque cada persona, cada creyente tiene la esencia que el Espíritu Santo ha colocado en él o en ella. Cada uno tiene la manifestación o las manifestaciones del Espíritu conforme Dios quiere. Hay cosas que otros consiervos tienen que yo no tengo, ¿sí? Y hay cosas que yo tengo que otros consiervos no tienen, ¿cierto? Pero a cada uno Dios lo usa conforme a su voluntad, ¿sí? Y cuando miramos, hermano, la iglesia de los Corintios disfrutaba abiertamente de esos dones espirituales, que son 9 los dones espirituales. Ahora, ¿para qué el Señor da los dones espirituales? No es, hermano, para que el creyente o para que la iglesia caiga o caigamos en un estado de jactancia, en un estado de vanagloria en el cual digamos es que a mí, o es que yo sí. No, no es caer en un estado de jactancia. A veces uno puede percibir o podemos percibir en nosotros o percibir en otros que hay espíritus de jactancia, de orgullo, de creernos de pronto superiores a los demás, y no. La Biblia dice que ninguno tenga de sí mismo un concepto más del que debe de tener, ¿cierto? Y dice también la palabra, y el que se cree ser mucho, no siendo nada, a la verdad se engaña. Cada uno, hermano, tenemos dones espirituales y Dios nos los dio no para jactancia, no para orgullo, sino para el buen desarrollo y crecimiento de la obra de Dios, ¿sí? Es con ese propósito. Los dones del Espíritu Santo se dan con el propósito que la iglesia, que el cuerpo de Cristo sea ministrado, ¿sí? Que el cuerpo de Cristo sea, hermano, fortalecido y vaya creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, siendo los dones del Espíritu 9 son los dones del Espíritu, podemos decir que los dones del Espíritu se dividen o se clasifican, más bien sería la palabra, en 3 aspectos. Primero, dones de revelación. Ahí en esos dones de revelación involucramos 3 de los dones del Espíritu. Dones de poder sería la segunda clasificación. Dones de poder y dones de inspiración. O sea, que podemos clasificar abiertamente estos 9 dones bajo estos 3 aspectos: dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración, ¿sí? Entonces vamos a hablar de los dones de revelación, ¿sí? Revelación de aquello que se revela al corazón de la mente del hombre. Mira, hoy en día mucha gente dice, y uno, bueno, yo no sé, yo a veces como que trato como que no entiendo muchas cosas, porque a veces decimos que no se puede decir Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, ¿cierto? Pero cuando usted va a la Biblia muestra abiertamente que los profetas decían, así ha dicho Jehová, así dijo Jehová, así me mostró Jehová, ¿cierto? Entonces, bíblicamente, los hombres de Dios sí hablaban, hermano, espiritualmente, sí hablaban y sí decían, Dios me mostró, Dios me habló, Dios dijo. Y cuando nosotros venimos a la palabra del Señor y vamos a hablar de los dones de revelación, que son, vamos a ir mirando, dice la palabra, pero a cada uno le es dada la manifestación de ¿qué? Del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu
palabra de sabiduría. Dentro de esos dones de revelación, hermano, viene la palabra de sabiduría. Sabiduría. ¿Sí? Hoy nosotros necesitamos, hermano, mucho este don. El don de la sabiduría. Sabiduría para hablar, sabiduría para actuar. Hoy decimos que somos espirituales. Hoy uno ve gente que dice y afirma que son espirituales, pero a la hora de reaccionar frente a ciertas circunstancias de la vida, a la hora de hablar, no somos sabios, porque nos hace falta ese don perfecto, el don de la sabiduría. Sabiduría para hablar, sabiduría para actuar, sabiduría, hermano, frente a las circunstancias de la vida. Sí, sabiduría para juzgar algunos asuntos de la vida cotidiana. Recordemos, hermanos, que cuando llegaron a Salomón, aquellas dos mujeres que necesitaban que el rey Salomón les hiciera justicia, ¿cierto? Una de ellas decía que este hijo era de ella, pero la otra aseveraba que no, que era de ella. Y era difícil comprender cuál de las dos tenía la razón. Era necesario que el hombre de Dios tuviera ¿qué? Revelación y sabiduría para poder entrar a obrar, para poder determinar frente a este asunto. Cuando usted mira la historia bíblica, se da cuenta que el rey Salomón obró con sabiduría. Dios lo guió en la sabiduría del Espíritu, lo guió para decir, bueno, no sé qué hacer, pero aquí vamos a tomar una decisión. Entonces, usted dice que es su hijo y usted también dice que es su hijo. Entonces, llamó a uno de sus soldados y le dijo, vamos a hacer lo siguiente, para que no haya pleito, vamos a partir el bebé y le vamos a dar a la una la mitad y la otra la mitad. Pero la que era la verdadera madre estuvo dispuesta a entregar todos y dijo, no, mi rey, en este caso no le hagamos daño al niño, entrégueselo a ella. Y ahí el rey se dio cuenta que a la única que realmente le dolían sus hijos o ese hijo era a la verdadera madre. Y Dios le dio sabiduría para determinar, para tomar esa decisión. ¿Saben? Necesitamos pedirle sabiduría, hermano, al Espíritu Santo, para el diario vivir cristiano, sabiduría para hablar, porque a veces hablamos, hermano, y no nos damos cuenta de lo que hablamos, y en lo que hablamos nos falta sabiduría. La Biblia dice que en el mucho hablar nos falta el pecado, ¿cierto? Sabiduría para hablar, sabiduría para tomar decisiones, sabiduría, hermano, qué hermosa es la sabiduría. Y qué bueno es cuando somos identificados como hombres sabios. Aquí en nuestra congregación tenemos un varón que Dios lo ha dotado de ese don, tiene ese don. Y mira, hermano, y somos una congregación de varios, pero el hombre tiene ese don de sabiduría. Muchos hermanos lo buscan porque para buscar orientación en algunos aspectos de la vida. Y yo personalmente como pastor puedo decirlo y lo digo con propiedad, porque no me siento con envidia, de decir que el hermano tiene ese don y es el don de sabiduría. Sabe, el hombre tiene ese don y Dios lo respalda poderosamente cuando brinda orientación o consejería a algunos hermanos de nuestra congregación. Qué lindo, ¿cierto? Entonces, don de sabiduría, pero también está, vamos a seguir adelante, dice que acá donde salía a otra palabra de ciencia. Palabra de ciencia, que significa, hermano, palabra de conocimiento. ¿Sí? ¿Y qué es una palabra de ciencia? Palabra de ciencia es hablar de algo que todavía no ha acontecido, pero que luego, hermano, acontece. ¿Sí? Es, hermano,
conocer lo que es la palabra de ciencia, y vamos a hablar de palabra de ciencia y palabra de conocimiento, que es, hermano, hablar con profundidad de cosas que humanamente, hermano, son difíciles de interpretar, de conocer, o que el hombre humanamente no las conoce, pero que a la luz de la palabra, hermano, Dios viene con esa sabiduría, con esa palabra de conocimiento, y nos revela, por decirlo así, hermano, en palabra de conocimiento, cosas que van a suceder, cosas que van a pasar, cosas que se van a presentar, ¿sí? Palabra de conocimiento. Y también, vuelvo y lo repito, es hablar. Entonces, por eso hablamos de que son dones de revelación, porque tiene que ver mucho con las palabras también, ¿cierto? Palabra de revelación, donde Dios se revela. Palabra de conocimiento, donde Dios le da una palabra a usted, o nos puede dar una palabra bajo el conocimiento que usted no conocía ni sabía nada del asunto, pero Dios le da esa palabra de conocimiento, y la otra persona dice, pero bueno, ¿y este cómo sabía? ¿Cómo tenía conocimiento de lo que estaba pasando en mi vida? ¿Cómo este hombre o aquella mujer tenía conocimiento? Porque Dios nos da palabra, hermano, de conocimiento. ¿Sí? Palabra de conocimiento. Y ahí sigue diciendo ampliamente, no puedo profundizarles mucho. Dice, al mismo, otra palabra de qué? De ciencia. Palabra de ciencia. Ahora, o discernimiento de espíritu. Cuando hablamos de palabra de ciencia o palabra de discernimiento de espíritu, esto va más allá. Es algo profundo, hermano. Porque cuando hablamos de palabra de ciencia o hablamos de que tiene ese don de ciencia, es, hermano, que esa persona desarrolla una capacidad tan fuerte que Dios le permite conocer, ver, hermano, discernir cosas más allá del aspecto natural, ¿sí? Más allá, palabra de qué? Discernimiento de espíritu, o el don de ciencia, conocimientos ocultos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo conocemos de que una persona tiene el don de ciencia? No el don de sospecha, escúcheme muy bien, porque hay gente que utiliza el don de sospecha y tienen como cierta demagogia para tratar de encontrar la verdad y después decir que el Espíritu Santo les reveló. No, no es don de sospecha, no es donde a mí me parece, no es donde yo creo o yo pienso, no. El don de ciencia es aquel que, hermano, podemos decir de una manera afirmativa que Dios le mostró, que usted percibe en el Espíritu algo. Sí, por ejemplo, yo tengo algo que Dios ha colocado en mi vida, lo hablábamos en el día de ayer, y es don de ciencia. Dios, a veces estoy en algún lugar sentado, estoy orando, o estoy con una persona, y el Señor comienza a traer a mi mente y a mi corazón, a hablar a mi mente y a mi corazón, y comienza a hablarme cosas de personas que humanamente yo las desconocía o no las conocía, ¿cierto? No las conocía, pero Dios me las revela, o Dios se las revela. Cuando Dios le revela algo que con los días usted se da cuenta de que lo que usted sintió, percibió espiritualmente es real, es porque en su vida se está desarrollando el don de ciencia o el don de discernimiento de espíritu, ¿sí? En su vida. ¿Sí? Por ejemplo, yo les mencionaba ayer, cuando usted mira a una persona, y un ejemplo, voy a poner un ejemplo, usted mira a una persona y el Espíritu Santo trae a su mente, trae a su corazón, y el Señor le revela que esa persona está en pecado. Y el Señor le dice, esa persona está en esto, en esto, en esto. Nadie lo sabe, nadie lo conocía, nadie lo sabía. La persona lo tenía bien oculto,
Pero entonces usted viene, recibe esa revelación y usted va a esa persona y le dice, el Señor me ha inquietado y yo vengo a decirle esto y esto y esto y esto. Y la persona de una manera afirmativa dice, es verdad. Ahí usted entiende que usted tiene el don de ciencia o el don de discernimiento de espíritu. También el don de discernimiento de espíritu es que usted aprende a conocer cuando una persona, tener el don de discernimiento de espíritu es aprender a conocer el carácter de las personas, discernir el carácter de las personas, ¿cierto? Darse cuenta no solamente en las palabras, en la expresión, sino que usted discierne por el espíritu realmente quién es esa persona. Eso se llama discernimiento de espíritu. Hay gente que, por ejemplo, aparentemente usted los ve y usted dice, bien, como creyentes, como hombres de Dios. Pero cuando usted tiene discernimiento de espíritu, usted va más allá del aspecto físico. Dios le permite, hermano, profundizar más allá y ver realmente quién es esa persona. Realmente conocer interiormente quién es esa persona, y Dios le revela, por ejemplo, si esa persona tiene problemas de rebeldía, si esa persona tiene problemas de insujeción, si esa persona tiene problemas de tantas cosas. El mismo Espíritu comienza a revelar, aunque la persona se ponga una fachada, haya una fachada de espiritualidad, el espíritu de discernimiento de espíritu o el don de discernimiento de espíritu le hace conocer a usted realmente quién es esa persona. Sí, espero que me pueda estar haciendo entender con propiedad, ¿sí? Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, si lo podíamos traer en cuenta, lo que sucedió con Ananías y Zafira, aunque también se puede caracterizar en otro de los más adelante, de los dones que vamos a mirar. Eso fue lo que sucedió con Ananías y Zafira, allá en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Ellos llegaron donde el apóstol Pedro y ellos presentaban una apariencia de piedad, lo que les estoy mencionando. Aparentemente Ananías y Zafira eran hombres piadosos, ¿sí? Que fueron a Pedro o que habían hecho una promesa al apóstol Pedro referente a un aspecto económico, pero cuando ellos fueron habían propuesto los dos en el corazón engañar al apóstol Pedro. Pero cuando se tiene discernimiento de espíritu, como lo manifestó Pedro, cuando ellos llegaron, cuando llegó Ananías donde Pedro ya sabía lo que Ananías había hecho con Zafira. Eso es discernimiento de espíritu, y eso es, hermano, tiene que ver también con los dones de revelación que estamos mencionando. Discernir, conocer lo oculto, lo más allá, que nadie conoce y que nadie puede saber, pero que Dios lo revela por el espíritu. Y cuando Ananías llegó donde Pedro, yo creo que para Ananías fue una sorpresota cuando Pedro le dijo, ¿por qué pusiste, por qué dejaste que Satanás colocara eso en tu corazón? ¿Por qué tentaste a Dios? Le dijo Pedro, porque ya Pedro sabía que entre Ananías y Zafira se habían puesto de acuerdo para mentir, para decir que habían hecho esto cuando realmente no lo habían hecho. Y ya Pedro lo sabía, o sea que cuando Pedro confrontó a Ananías y a Zafira, no lo hizo bajo un pensamiento de yo pienso, yo creo, no. Él le dijo, ¿por qué propusiste en tu corazón? ¿Por qué le permitiste a Satanás que entrara en tu corazón para que mintieses? Y yo, pues no has mentido al hombre, sino a Dios, le dijo Pedro a Ananías. Y le sacó a relucir el pecado de mentira, de engaño, de apariencia, de falsa piedad que tenía Ananías. Pedro, bajo la revelación del don de discernimiento de espíritu, le reveló quién era realmente Ananías. Mire, hermano, hoy necesitamos dentro de la iglesia ese don
que Dios revela quién es realmente cada creyente. Y uno, hermano, uno percibe por el Espíritu. El Espíritu, hay algo que, mire, en estos días el Señor me traía algo que se llama espíritu de Jezabel. ¿Qué es espíritu de Jezabel? El espíritu de Jezabel en una persona es un espíritu rebelde, es un espíritu insujeto, es un espíritu manipulador, es un espíritu que aparentemente presenta espiritualidad, pero un espíritu que manipula, es un espíritu que no se somete, es un espíritu... Y hermano, y a uno el Señor le muestra por el espíritu, en discernimiento del espíritu, el Señor le dice, ese hombre o esa persona tiene ese espíritu, ¿sí? Y uno lo discierne. Y uno discierne cuando esa persona o cuando es un espíritu de inmoralidad. Hace mucho tiempo, les comparto, estaba yo frente a frente con una mujer. Fui a visitar a una mujer en algún lugar donde estábamos pastoreando. Fui con mi hija. Ese día no pudo ir mi esposa conmigo. La mujer se sentó frente, nos sentamos ahí en una sala. Estaban la hija de ella y mi hija jugando ahí en la sala. Pero nos sentamos y comenzamos a compartir y el Espíritu Santo me dijo así. Por eso yo refuto un poco, porque hay gente que dice que ¿cómo así que me dijo? No, es que el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo habla. No podemos callar, y es lo que hoy en día el enemigo quiere hacer. El enemigo quiere callar la voz de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios. Entonces no podemos decir que Dios dijo, no, sí podemos decir, hermano, porque si Dios nos mostró, si Dios, hermano, por la gracia y su misericordia a través de los dones espirituales nos mostró y nos habló a nuestro corazón de algo, hermano, hay que hablarlo y hay que decirlo, ¿cierto? Siempre y cuando sea real. Entonces la mujer se sienta y el Señor me muestra en ella, instantáneamente, me dice, ella tiene adulterio en su vida. En ella hay un espíritu de adulterio. Bueno, yo me pongo a mirarla, la miro y el Señor, bueno, me sigue taladrando mi mente y mi corazón con ese aspecto. Yo instantáneamente le digo a la joven, a la mujer, le dije, bueno, Dios le bendiga, yo me tengo que ir, me vine, hablé con mi esposa, le dije, mi niña, vamos a orar por tal persona. Le dije, ella aparentemente era una hermana de la iglesia, aparentemente entre comillas. Entonces, vine y le dije a mi esposa, le dije, mi niña, vamos a orar por tal persona. El Espíritu Santo me ha inquietado de que ella tiene un problema de adulterio. Ella o está en adulterio, va a caer en adulterio, pero lo que el Señor me mostró, discernimiento de espíritu, es que hay adulterio en ella. Pues hermano, a los 8 días, vaya sorpresa, que se descubrió que la mujer que la estoy mencionando yo había caído en adulterio o le había sido infiel a su esposo con otro hombre. Eso fue algo de locos, hermano. Eso fue una cosa tremenda, tremenda. ¿Qué pasa? Eso es discernimiento de espíritu. Usted no lo sabía. Usted no lo conocía, no fue porque alguien se lo contó, porque alguien se lo dijo, porque alguien lo llamó les mandó un mensaje por el WhatsApp o le hizo una llamadita telefónica, no, sino que usted discernió, o el Espíritu mismo le habló, y cuando usted, hermano, se cumple el sentir que Dios puso en su corazón, se hace realidad, y no sucede si una vez, sino varias veces, que usted puede decir, en mi vida se está manifestando el don de discernimiento de espíritu. Entonces, bajo esos dones de revelación, encontramos palabras de conocimiento, palabra de sabiduría, palabra de ciencia o discernimiento de espíritu. Ahora, permítame, hermano, y se fue el tiempo, Señor Jesús, permítame rápidamente hablarles de los dones de poder. Los dones de poder son tres. Tres son los dones de poder. Don de sanidad, don de milagro y don de fe. Tres son los dones de poder. Don de sanidad. Hay personas, hermanos, que tienen el don de sanidad. Ahora,
se dice abiertamente que todo creyente debería disfrutar o deberíamos disfrutar de todos los dones del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere, ¿cierto? Quisiéramos tener todos los dones del Espíritu, pero hermano, no todos gozamos de los dones del Espíritu, de todos los dones del Espíritu. Ahora, en la vida ministerial se deben desarrollar todos los dones del Espíritu, pero bueno, don de sanidad. ¿Qué es el don de sanidad? ¿Cómo usted se puede dar cuenta de que en su vida está el don de sanidad? Bueno, lo primero que usted tiene que hacer para darse cuenta si el Señor le respalda con sanidad es orar por los enfermos. Si usted nunca ora por nadie, si usted nunca ora por ningún enfermo, pues usted no se va a dar cuenta que tiene el don de sanidad. ¿Cómo usted se da cuenta que el Señor le respalda con el don de sanidad? Porque usted ora por los enfermos y los enfermos se sanan. Ahí usted se da cuenta que Dios le respalda con el don de sanidad. Y el don de sanidad, hermano, es cuando usted ora por una persona, ora por varias personas, oramos por personas y esas personas instantáneamente reciben sanidad por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo que usa la vida, su vida o usa nuestra vida, y entonces, hermano, hay sanidad. Hay personas que tienen ese don, pero muchas veces no lo ejecutan, no le permiten a Dios que les use. Hay gente, yo conozco personas que tienen ese don de sanidad, pero usted les dice vaya oren y nunca oran. Les dice vaya ore por fulano, vaya ore por sutano y nunca lo hacen. Entonces, ¿cómo Dios le va a usar si nosotros nos llenamos de miedos y de temores? Yo puedo decir, hermano, que el Señor en su gracia y misericordia nos ha permitido orar por personas con cáncer, con otras diversas enfermedades, y el Señor ha traído sanidad, ¿cierto? El don de la sanidad. El don de la sanidad no es simplemente para una sola persona, no. No, el don de la sanidad es para todo aquel que hace parte del cuerpo de Cristo, lógico, que se desarrolla en unos más que en otros, en unos se desarrolla, en otros no se desarrolla, porque es el Espíritu Santo el que da a cada uno conforme a su poder. El don de sanidad, el don de milagro. ¿Cuál es el don de milagro? El don de milagro es, hermano, don de milagro, y la sanidad es muy diferente al milagro, porque el milagro es algo sobrenatural, algo que humanamente, hermano, el hombre no puede hacer, nadie, la ciencia no puede hacer. Por ejemplo, un don de milagro, lo que sucedió, por ejemplo, con Jesús. La Biblia dice que Lázaro llevaba 4 días de muerto. Científicamente hablando, no se podía hacer nada por Lázaro porque el cuerpo de Lázaro estaba completamente putrefacto, podrido, en proceso de descomposición. Todas sus células estaban completamente muertas, todo ya. No había humanamente nada que hacer. Eso es un milagro. Donde la mente humana, donde la capacidad humana, donde el conocimiento humano no puede hacer nada, pero entonces oramos allí donde humanamente sabemos que la ciencia completamente está inactiva, pero Dios se manifiesta y Dios hace un milagro. Hace milagros, hermano. Hay cosas que humanamente no se pueden realizar, pero que oramos y Dios, hermano, obra el milagro. Hay gente que Dios la usa en milagros. Yo un día decía, yo me imaginaba jocosamente, le voy a contar, yo me imaginaba un día, le decía yo a alguien, imagínese uno orando por un difunto, y hermano, y yo orando por un difunto, y el difunto se pone en pie y yo soy el que caigo del susto. Tremendo, ¿cierto? Pero es tremendo, hermano, dones de milagro. Imagínese usted, hermano, orar por un difunto, orar por una persona que está completamente desahuciada por los médicos, por la ciencia, pero Dios se manifiesta con un milagro y, hermano, restaura, hace un milagro completamente, ¿cierto? Es muy diferente el don de milagro al don de sanidad. Ahora, sigamos ahí, hermanos, el don de fe. El don de fe, voy a terminar esta parte, no la voy a dejar inconclusa. El don de fe. Hay gente, hermano, que desarrolla mayor nivel de fe que otros. Hay gente, hermano, que tiene fe para todo.
Hay gente, hermano, que tiene una fe que uno dice, santo Dios de gloria. Todo lo creen, hermano. Para ellos no hay nada imposible, porque ellos se mueven por un espíritu de fe, porque tienen un don de fe, que ellos todo lo creen, confiesan y creen que todo puede suceder, que todo se puede dar. Y hermano, oran en fe, hablan en fe y actúan en fe. Te ve gente y dice, no, es que yo voy a hacer tal cosa y yo creo que va a salir bien, y tienen esa plena convicción y en esa plena seguridad de que así va a ser. Entonces, eso se llama don de fe, ¿cierto? La palabra del Señor nos motiva a que nosotros seamos hombres de fe. Pablo, el Señor dice en su palabra que seamos creyentes, mas no incrédulos, ¿cierto? Que desarrollemos, pero hay gente que está desarrollando es un espíritu de incredulidad, porque nada cree, todo les es imposible, nada les es posible, todo lo ven desde el aspecto negativo, nada del aspecto positivo, desde el aspecto de la fe. Entonces no tienen fe, tienen un espíritu de incredulidad. Hay que orar por eso, hermanos preciosos del Señor. Y quiero terminar en esta mañana hablando de los dones de inspiración. Los dones de inspiración tienen que ver con el don de lenguas, el don de interpretación de lengua y el don de profecía. El don de lenguas. El don de lenguas, hermanos, esto no es que usted va a una academia bilingüe y allá va a aprender o allá vamos a aprender. No, el don de lengua fue una de las manifestaciones primarias que la iglesia primitiva manifestó allá en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Dice que le fueron repartidas lenguas y que hablaban en otras lenguas según el Espíritu mismo les daba. El don de lenguas, el don de lenguas es algo que todo creyente debe recibir, que todo creyente debe buscar, porque cuando hay llenura del Espíritu Santo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermano, necesitamos, ¿cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo? Se manifiesta con el don de hablar en lenguas, ¿cierto? Los que ya conocen esa parte, son idiomas que nosotros desconocemos, de pronto desconocemos ese idioma, pero que el Señor en su gracia nos permite hablar en don de lenguas, que es un don, hermano, pero que quien habla en lenguas tiene el conocimiento y debe tener el conocimiento y la capacidad de interpretar lo que está hablando. Por eso hablamos de el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, ¿sí? Entonces no es que hablamos por hablar y hablamos en lengua pero no sabemos lo que decimos. No, quien habla en lenguas debe tener la capacidad de interpretar lo que el Espíritu está hablando a través de las lenguas. Por eso se llama interpretación de lenguas. Ahora, en la iglesia pueden haber muchos que hablan en lengua, pero ¿cuántos intérpretes hay? ¿Cuántos interpretan lo que el Espíritu de Dios está hablando en esa mañana, en esa tarde, en esa noche? Entonces no es simplemente que el uno habló en lengua por allá, el otro habló en lengua allí, el otro, y nos volvimos, hermanos, como una cosa de locos, ¿cierto? Y ahí donde Pablo dice que las cosas hay que hacerlas en orden, en mano, en decencia. Dice Pablo a los Corintios, el capítulo 14, versículo 40, dice, porque si en su congregación todos hablan en lengua, pero no hay quien interprete, pues entonces no hay revelación y no hay consolidación para la iglesia, no hay una manifestación clara para la iglesia. Entonces no es escuchar todo el mundo hablar en lengua, sino que haya interpretación de lengua. Y el don de profecía, y ahí termino en esta mañana, el don de profecía que tiene que ver también con la parte de los conocimientos ocultos, donde Dios revela algo que va a suceder. Eso es profecía, donde Dios revela algo que va a suceder a tiempo futuro, ¿cierto? A tiempo futuro. Por ejemplo, los profetas de Dios hablaban de cosas que en el tiempo se están cumpliendo. Ahora, la profecía es algo muy delicado en muchos aspectos. Primero, porque la profecía tiene que estar sujeta a la palabra. Si un profeta habla, lo que ese profeta habla debe estar sujeto a lo que dice la palabra de Dios. 1, 2. El profeta debe ser una persona de testimonio. Esta mañana lo decía y hoy lo voy a volver a repetir. Porque hay gente que dice que tiene el don de profecía y quieren hablarle a la iglesia y exhortar a la iglesia de parte de Dios. Y es que el Señor me mostró, y es que el Señor me dijo, y es que el Señor me habló, y el Señor y tal cosa.
Pero mi pregunta es, ese Señor que le habló a esa persona, que le habló para que hable a la iglesia de arrepentimiento, de transformación, de tantas cosas, ¿no le habló primeramente al profeta? No, el profeta debe de ser una persona de buen testimonio, una persona, hermano, de testimonio. No es que allá se paró en la iglesia y cualquiera que quiera hablar y hablar y hablar y hablar. No, testimonio de vida. Testimonio, quién es, cómo actúa, cómo habla, cuál es su comportamiento, su testimonio de vida. Entonces, en segunda instancia, esa parte, ¿cierto? Testimonio de vida. Y el profeta, hermano, pues lógicamente es una persona que debe tener comunión con Dios y saber muy plenamente todos estos aspectos, ¿cierto?